Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Bueno, hoy vamos a comenzar a ver de lleno la metodología cuantitativa. Y dentro de esto vamos a ver las teorías de la estadística, que es una forma de contar eventos, de contar hechos. Es decir, dentro del método científico, nosotros vimos que tiene que ser un método riguroso, sistemático, que debe estar bien planteado, se debe realizar la pregunta de investigación, se deben analizar los recursos, se deben recolectar los datos, se debe hacer un número determinado de observaciones y en función de allí, de cómo se comporta ese evento, es lo que se cuantifica y lo que se plasma en una base de datos y luego se saca a través de las teorías, las distintas teorías de la matemática estadística, de la teoría frecuencial y demás, que ahora las vamos a ver, se sacan los porcentajes y los coeficientes para cada una de las pruebas que hay. Nosotros vamos a ver solamente la teoría de la frecuencia, que es cuando un evento sucede un número determinado de veces, entonces uno puede estar en condiciones de describir una ley general o un comportamiento general de una determinada variable o atribución de un determinado hecho que vayamos a investigar. Así que bueno, hay que tener en cuenta, yo ahora les dejo un PowerPoint para que lo sigamos, para que lo sigan mientras le doy la clase, sobre todo porque hay ejemplos de tablas de frecuencia para que las puedan leer, para que tengan idea de cómo se diseña una investigación, cómo se diseñan de acuerdo a el tema de estudio, la pregunta de investigación y el objeto de los objetivos de investigación, cómo ustedes diseñan llegar a conocer eso que se han planteado a través de un método determinado. Un método determinado puede ser el método estadístico, que es generar las variables o determinar cuáles son las variables, qué es lo que quiero saber. Por ejemplo, yo quiero investigar a los estudiantes de derecho, quiero saber, no sé, algún atributo. Pero bueno, dentro de ese cuestionario, generalmente un cuestionario de una entrevista, de una investigación, puede ser anónimo, porque eso en realidad no nos interesa el dato de la identidad y generalmente se hace anónimo para resguardar los datos de identidad. Pero siempre se puede poner, bueno, sexo, edad, la edad es una variable muy utilizada, edad. Otra variable puede ser el domicilio o no, de acuerdo a lo que se esté investigando. Se puede hacer un mapa, por ejemplo, los mapas delictivos, donde se sacan el domicilio que tiene cada imputado de determinado delito. Por ejemplo, yo puedo investigar las sentencias condenatorias de robo calificado por arma, todas las sentencias que se dan en las cámaras del crimen de Córdoba, puedo ver las 11 cámaras, que de hecho hicimos una investigación con un equipo en la que vimos todas las sentencias de un año, todas las que fueron condenatorias por ese delito. Y de allí se sacan millones de variables que uno puede ir valorando leyendo esa unidad de análisis, que en este caso eran las sentencias. Y así, bueno, se nos van presentando todo este tipo de lenguaje técnico que les estoy hablando, de conceptos básicos. Vamos a ver lo más básico
para que ustedes puedan, no van a hacer una investigación, simplemente la van a planificar, la van a planear, van a hacer el proyecto de investigación. Entonces está bueno que sepan manejar estos conceptos de metodología. ¿Por qué? Porque el proyecto de investigación científico tiene que tener un método o varios métodos. Más allá de los métodos que son explícitos y que se notan, como va a ser un método de investigación documental, de una investigación exploratoria, que es necesaria a los fines de plantear el tema de investigación, a los fines de plantear la pregunta de investigación. Pero este tipo de variables va a ser las variables que ustedes definan de acuerdo a cuál es la atribución que quieran conocer. Por ejemplo, si uno analiza sentencias o analiza jurisprudencia, obviamente que los sujetos a investigar son los jueces o es la manifestación del Estado, la manifestación de la justicia en los casos de, uno puede tomar casos más específicos, por ejemplo, los que le decía de un delito específico, robo calificado por arma, o se puede tomar la violencia familiar, o se puede tomar, bueno, estos son casos penales, pueden tomar casos civiles, casos ambientales, otro tipo de casos donde puedan ir y recurrir a una sentencia a los fines de evaluar la aplicación del derecho en concreto. Entonces uno va sacando las variables de esa unidad de análisis, por ejemplo, doctrina utilizada por el juez. Hay jueces, la mayoría, que a la hora de dar un concepto o algo, se remite muchas veces a autores doctrinarios y adhieren a la postura de tal autor, y luego pueden utilizar también la jurisprudencia y dan casos similares de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Superior. Por ejemplo, los chicos que van a estudiar la prisión preventiva, fíjense si tienen acceso, si no yo les puedo conseguir, la mayoría de las prisiones preventivas que se dictan se cita el caso Loyo Fraile. ¿Por qué? Porque sentó una jurisprudencia la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia sobre la que todos los tribunales tienen que seguir, porque cambian una forma de interpretar una norma. Y ese cambio tiene que ver con procesos históricos también, pero a raíz de este cambio de criterio de la Corte y del Tribunal es que se empiezan a fundamentar los fallos o las resoluciones de prisiones preventivas con otros fundamentos. Esto está bueno que ustedes lo vean en algún otro ejemplo, en algún otro caso, en algún otro tema, que vean los cambios que hay, que puedan evaluar a lo mejor o pueden hacerse ese cuestionamiento. ¿Realmente hubo un cambio? Y ahí sí evaluar las sentencias y verificar cuál es el criterio que se está tomando más allá del discurso. Recuerden siempre que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Cuando uno va a la fuente y va a los datos, uno puede quedar perplejo porque la idea que uno tiene sobre las cosas puede ser totalmente lo contrario. Entonces, uno siempre tiene que tener esa humildad a la hora de ir a ver los datos. Y también las variables se van definiendo cuando uno va definiendo también la unidad de análisis, porque en una unidad de análisis depende de la cantidad de datos que tenga, yo puedo sacar más o menos variables y después las puedo cruzar.
haciendo un cruzamiento de variables. Por ejemplo, yo quiero saber si la edad o el sexo tiene que ver con alguna determinada ideología o alguna determinada postura con respecto a, por ejemplo, el aborto, o con respecto a una postura de dictar la prisión preventiva o de dar una libertad. Bueno, en fin. Vamos a ver entonces que tanto el método científico como todo esto que hemos estudiado en lógica de los razonamientos deductivos e inductivos se aplican de manera tajante en lo que es la estadística y las teorías que se derivan de eso, de ello. Entonces la estadística decimos que es un proceso o es un conjunto total de procesos que administran y organizan y resumen datos que son generalmente numéricos, que pueden ser también cualitativos. Hay programas informáticos que procesan los datos. El que más se utiliza, bueno, actualmente se utiliza más el Infostat, pero el más utilizado siempre ha sido el SPSS, que ustedes lo pueden buscar, lograr descargar. Yo lo tengo, si alguno lo quiere, puedo ver si se lo puedo pasar. Pero bueno, la idea no es que ustedes sepan manejar una base de un programa de procesamiento de datos por ahora, porque no es el objetivo de esta materia, pero sí el objetivo de esta clase es que la conozcan y que sepan leer una tabla de frecuencias. Digamos, es muy fácil, lo van a saber hacer, pero tiene todo un porqué esto, ¿no es cierto? Todas estas metodologías descriptivas se caracterizan por la observación de las variables y la asignación de se asignan un número o un valor para poder contabilizar estas variables y luego poder, a través del procesamiento de los datos, poder verificar cuál es el comportamiento de esa variable y si tienen relación unas con otras de acuerdo a la teoría que se plantee y a las hipótesis que se planteen o a las capacidades de observación que tenga en todo caso el investigador, dado el contexto de investigación que tenga y dada la base de datos que vaya surgiendo y que vayan realizando. ¿Por qué digo esto? Porque en el medio de la investigación ustedes pueden llegar a plantear otro tipo de variables porque se dan cuenta que es un dato de medición importante. Entonces lo pueden tomar, luego completar la base de datos y agregarlo como un punto de avances o de observaciones dentro de la misma investigación. O puede quedar esa base de datos para otra investigación desde otro enfoque o con el análisis de otras variables. Porque a veces las investigaciones o los resultados de investigaciones que no sean tesis o que no sean de posgrado, que sí se exige por ahí un número mayor de hojas, de páginas, pero cuando ustedes realicen un trabajo de investigación y quieran exponer los resultados en un congreso o en una clase o en un, digamos, o publicar un artículo en una revista jurídica, en una revista electrónica digital, tienen que ser artículos cortos
por eso yo los trabajos se los pido cortos, porque tienen que también en la argumentación no hablar de más, o sea, hablar sin decir nada, sino que tratar de reducir, de ser claros, concisos, precisos y las cosas de decirlas una sola vez, que queden claras, no repetir como el oro lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque ahí se van hojas y por ahí son muy pocas las hojas que se les permiten. 10 hojas, 15 hojas. Entonces, para poder dejar una explicación clara en un artículo que responda a una introducción, a una explicación metodológica, a un avance del resultado de datos o lo que ustedes tienen que hacer, un proyecto de investigación, no puede tener más de 20 páginas. Entonces, o menos, 20 páginas incluyendo carátula e índice. Así que son menos páginas y debe tener una coherencia tal que sea concreto, preciso y que no se repitan cosas. Porque yo en algunos trabajos les puse que faltaría hablar de esto, de varias cosas que faltaron hablar para terminar la idea, porque quedó inconcluso, porque quedó totalmente incompleto, le falta la lógica al trabajo, y muchos me contestaron de que, bueno, que no les alcanzaban las hojas o se le iban las páginas. Si ustedes releen a conciencia el trabajo, van a descubrir que hay muchas cosas. Hay, por ejemplo, artículos de leyes que se pueden poner en una nota a pie de página y ahí se ahorra un montón de espacio para decir cosas. Las ideas se deben decir una sola vez, tratar de escribirla de la mejor manera. Recuerden que están trabajando con argumentos, entonces que ustedes tienen que ver la redacción, rever la redacción, cómo queda mejor decirlo, que sea más corto, más preciso, menos vago, menos ambiguo en cada oración, en cada argumento que están redactando. Y siempre recuerden de citar. Bueno, seguimos, me fui por las ramas hablando del trabajo que tienen que realizar. Pero bueno, vamos entonces a lo que es la estadística. ¿Cuáles son los conceptos básicos